podemos saber que Dios está complacido con lo que está haciendo la primera iglesia bautista de Dallas? ¿Cómo podemos saber o estar seguros de que Dios mira con agrado todo lo que en este lugar se está practicando? ¿Cómo podemos evaluar que somos una iglesia en crecimiento? ¿Cómo podemos estar seguros de que somos una iglesia bíblica, una iglesia sana, saludable, una iglesia digna de imitar por otras iglesias? ¿Deberíamos de basarnos únicamente en el crecimiento numérico? Y hermanos, si bien todos sabemos que los números no es lo más importante, por otro lado tampoco es que sean malos, ni mucho ni menos, pero reflexionemos un poquito en eso a manera de introducción. Dijimos que no necesariamente los números son malos. Por ejemplo, puede haber una iglesia que es pequeña, donde Dios está siendo glorificado por esa iglesia. Pero por otro lado, puede haber algunos factores que nos indican qué está pasando realmente en ese lugar. Hay un versículo que dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y por supuesto que creemos que la presencia de Dios está en todo lugar, pero al mismo tiempo no podemos tomar ese versículo para argumentar a nuestro favor del por qué no estamos creciendo. Ahora veamos el lado opuesto. ¿Qué tal si hay una iglesia increíblemente grande numéricamente hablando? Yo vengo de la ciudad de Houston, ahí está una iglesia enorme que quizá algunos ya están reconociendo a qué nos referimos, quizá la iglesia más grande de todo Estados Unidos, si no me equivoco, cerca de 45,000 congregantes, y no digo miembros porque no creo que sean miembros de la iglesia, sino se congregan 45,000 personas. Así que me fui ahí al internet para buscar lo que sigue, decía 30,000 personas, y luego la que sigue 28,000 personas, y luego te vas a otra página, a otra fuente, y son números muy diferentes. De pronto encontré una arriba de 100,000 personas. ¿Sabe por qué hay mucha diferencia? Porque hay algunas fuentes de internet que están sumando entre los que están aquí, otros campus, más los que están ahí cómodos en su sala, ¿verdad?, comiendo algo, mirando algún servicio, y suman todo eso. Hermanos, no es necesario estar diciendo nombres de congregaciones, pero es interesante que ninguna de estas que yo miré, hermanos, se parece a la que vamos a estudiar el día de hoy. Independientemente, hermanos, pocos números, muchos números, el número no es lo más importante, pero sí estoy diciendo que en la mayoría de los casos, esta lista que me salió ahí no se parece a la que vamos a estudiar el día de hoy, que es la única iglesia en toda la Biblia que se nos indica que es una iglesia digna de imitar. Y no estoy diciendo que no hubiera otra, seguramente que hay muchas iglesias dignas de imitar, pero solamente lo estoy diciendo ahí porque es lo que encontramos en la Escritura. Es la única Biblia, pero la única iglesia donde se indica es una iglesia digna de imitar. Yo sé que ya, hermanos, hemos tenido la lectura bíblica, así que obviamente no voy a leer todo el capítulo, pero por lo menos quería resaltar 3 versículos. Si se pone de pie, porque ahorita van a estar sentados un buen rato, yo no pregunté cuánto tiempo tengo, pero muy rápidamente, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, brevemente voy a leer los versículos 6 al 8 y vamos a orar. ¿Okay? Primera de Tesalonicenses capítulo 1, dice el versículo 6, que por cierto, hermanos, disculpen que no pregunté qué versión es que utilizan, y tenía la Biblia de las Américas y la Reina Valera, no sé, así que a ver si no me estoy confundiendo aquí. Dice el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegase a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y en Acaya, y no solamente en Dallas y en el Panhandle, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios sea divulgada, dice Pablo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Cierra sus ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos el privilegio de poder abrir la Escritura cuando quizá en otros lugares no tienen esa libertad de abrirla. Gracias por esta iglesia que tú tienes aquí plantada en este lugar. Te pedimos para que tú sigas bendiciendo esta iglesia, para que tú sigas obrando a través de cada uno de ellos y del pastor, para que él continúe liderando, que tu Santo Espíritu les siga dando sabiduría, guianza, para poder ser una luz en las naciones en este lugar donde tú le tienes.
Te pido por las personas que están aquí presentes, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos no solamente escuchar, no solamente leer, sino verdaderamente vivir lo que vamos ahora a aprender juntos. Y te pedimos todo eso en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Puedes tomar su lugar. Tenga siempre en mente esas preguntas de cómo podemos estar seguros de que Dios está glorificándose con lo que está pasando aquí. Ya vimos que quizás las cuestiones numéricas no es lo más importante. Alguien puede decir, ¿será que tener el ministerio de jóvenes más cool, más moderno, quizá el ministerio de mujeres más grande, el ministerio de varones más grande, todo eso es bueno, pero quizá no va a ser suficiente? Lo primero que voy a hacer, hermanos, es, de manera muy breve, ver cómo fue que Pablo llegó a esta ciudad, donde él va a abrir una congregación. ¿Cómo Pablo llegó aquí? No tiene que buscarlo, solamente voy a leer en Hechos capítulo 16, versículo 8. Recuerden que Pablo estaba haciendo distintos viajes misioneros y en uno de esos viajes a él se le va a revelar algo. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. De alguna manera Dios le habló a Pablo a través de esta persona que le estaba suplicando, ven a predicarnos aquí. Como si alguien en Dalhart llamara a tal pastor, tenemos una necesidad muy grande aquí. Y vino un pastor hace mucho tiempo para abrir una congregación en esta ciudad. Así que Pablo va a ir a esta ciudad y se va a quedar un corto periodo de tiempo predicando el Evangelio y obviamente no solamente abriendo esta congregación, sino que después muchas otras iglesias. Y hay 5 cosas por lo menos que yo quisiera resaltar acerca de esta iglesia. Usualmente, hermanos, voy a hacer un paréntesis aquí, usualmente a veces tengo 2, 3 puntitos y ahora se extendió un poquito más. Tengan un poco de paciencia, y yo sé que ustedes están acostumbrados a predicación expositiva, que es como nosotros también lo acostumbramos. Y si yo no fuera el pastor invitado y estuviera predicando esto en mi congregación, quizá el versículo 1, versículo 2 es suficiente, pero ahora voy a ver todo el capítulo completo, quizá un poquito más generalizado, un poquito más rápido, quizá un poquito más breve, pero yo sé que ustedes están acostumbrados a predicación expositiva, de lo cual es algo excelente. Pero hay 5 cosas que quiero comunicarles acerca de esta iglesia, y la primera es que la iglesia que Pablo fundó en Tesalónica, en toda esa región de Macedonia, de Grecia, es una iglesia que, punto número 1, cree y vive el Evangelio. Una cosa es recibir y creer el Evangelio, otra cosa es vivir el Evangelio. ¿Cómo yo llego a esa conclusión de que la iglesia en Tesalónica es una iglesia que cree, pero también vive el Evangelio? Hermanos, todo el contexto, todo el capítulo 1 me está mostrando que esa es una iglesia que vive el Evangelio. Voy a pedir que ustedes después en su casa continúen nuevamente leyendo todo el capítulo 1 porque está muy interesante. Son elogios que Pablo está dando a esta iglesia. Y tenemos que comenzar por aquí, hermanos, porque el Evangelio es el mensaje más importante. Una iglesia sin Evangelio se convierte en una reunión como cualquier reunión secular. Y según el libro de Hechos, capítulo 17, vemos que Pablo llegó a esta ciudad y empezó a predicar y empezó a declarar que Cristo vino para morir por los pecadores, pero que también al tercer día Él resucitó, y empezó a predicar de que Jesús es el Cristo. Cuando Pablo comienza a predicar el Evangelio, cuando Pablo comienza a declarar de que Jesucristo es el ungido prometido y que no solamente murió, sino que resucitó de entre los muertos, esto va a traer problemas. La gente no quiere escuchar de que Jesucristo es el único rey, el verdadero rey, sobre todo en ese contexto, en el imperio más poderoso del tiempo de Jesús, que es el imperio romano. Los que están acostumbrados a decir, hay una frase mexicana que dice, solamente mis chicharrones, bueno, ya ven cómo estaban los proverbios, solamente nosotros reinamos, solamente nosotros gobernamos, somos los que estamos acostumbrados a estar por encima de todas las cosas. Nosotros decimos qué hacer, qué no hacer, nosotros mandamos. Pero de pronto escuchan a un tal Pablo que les está hablando de uno que está por encima de todo. Hablando de uno que está por encima de todo nombre, Rey de reyes y Señor de señores.
Y todo eso va a crear tumultos, todo esto va a crear conflictos, persecución, de tal manera que ahora Pablo y Silas van a tener que salir de esta ciudad. Eso va a dejar a Pablo preocupado, como se supone que todo pastor debería de preocuparse por sus ovejas, porque ahora Pablo está, dejé una congregación muy jovencita, muy nueva, y ahora por la persecución he tenido que salir de ahí. Ahora, ahí mismo, no lo tienen que buscar, pero en Hechos 17, ahí se nos habla de cómo esta gente de esta ciudad empezó a recibir el Evangelio. Hay unos que están recibiendo, creyendo y viviendo el Evangelio, hay otros que escucharon el mensaje pero no creyeron, lo cual lo conocemos hasta el día de hoy. Gente escucha pero no recibe el Evangelio. Pero esta iglesia en Tesalónica, ellos recibieron el Evangelio. Y una vez más, hermanos, ¿por qué yo afirmo que ellos vivían lo que predicaban? ¿Por qué yo lo afirmo? Porque las circunstancias en las que ellos están experimentando todo eso, hermanos, son circunstancias muy difíciles. Están experimentando una persecución que usted y yo no hemos experimentado. Y nos quejamos por muchas cosas, cuando no tenemos una idea de lo que los primeros cristianos sufrieron, de las que muchas iglesias quizá el día de hoy en otros lugares están sufriendo, donde ni siquiera pueden abrir una Biblia, y nosotros miramos una nube allá a lo lejos, pero muy apenas se mira, ya no voy porque puede llover. Esa es nuestra persecución del tiempo contemporáneo. Pero ellos, en medio de todo eso, hermanos, en medio de tanta persecución, que lo leemos muy sencillo, decimos persecución, pero era una persecución. En medio de todo eso, están escuchando, predicando, y ahorita que sigamos viendo los otros puntos, usted debe de llegar a la conclusión, wow, qué iglesia. Con razón se dice que es una iglesia digna de imitar. El versículo 5, si usted lo tiene ahí, Primera de Tesalonicenses 5, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. No es que le entraba por un oído y salía por el otro oído, sino que también en poder. Por eso Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios para salvación, y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Así que una vez más, hermanos, Pablo comenzó a predicar el verdadero y fiel evangelio. Esta iglesia lo escucha, lo cree, pero el hecho de que están en medio de una persecución tan grande y aún así hacen todo lo que vamos a ver ahorita que están haciendo, esa es una iglesia que vive el evangelio. Quizás lo que muchas veces nos está faltando, decimos yo creo el evangelio, pero quizás no se vive eso en nuestras acciones diarias. Ahora, para seguir avanzando, hermanos, dijimos que Pablo va a tener que huir por causa de la persecución, y por lo tanto ahora Pablo ya no tiene una cercanía con estas personas. Pablo ya no tiene una comunicación directa con esta iglesia. Y para hacer la historia más resumida, va a ser Timoteo el que va a ir a esta iglesia para ver qué está pasando. Va a ser Timoteo el que va a ver lo que está pasando en esta iglesia, y va a ser Timoteo el que va a regresar con Pablo para darle un reporte. Acuérdense que muchas de las veces así era como Pablo escuchaba, ¿verdad? Alguien le daba un reporte y de ahí comenzaba a escribir las cartas. ¿Cuál fue el reporte? El reporte que Timoteo le va a traer a Pablo es que esta iglesia, en medio y a pesar de toda esta tribulación y persecución, está firme, está sosteniéndose, está creciendo, está floreciendo. Así que yo creo que eso maravilló a Pablo. Siendo tan jovencitos y en medio de esta persecución, escuchar este reporte de Timoteo. ¿Cómo está la iglesia? Timoteo dice, está firme, está sosteniéndose, está floreciendo. El segundo punto que quiero que usted note, hermanos, es que la iglesia que Pablo fundó en Tesalónica es una iglesia, punto número 2, que consciente de su esperanza, ejercita su fe y su amor. Es una iglesia que consciente de su esperanza, ejercita su fe y su amor. Todos los puntos que vamos a ver ahora, hermanos, suenan muy sencillos, pero otra cosa es realmente experimentar eso y vivirlo. Miren lo que dice el versículo 3. Dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay una esperanza que ellos tienen que también usted y yo tenemos. Y esa esperanza, hermanos, los estaba llevando a experimentar esto que estamos ahora leyendo. Dice, vuestra obra de fe,
vuestro trabajo de amor. Yo pienso, hermanos, que este versículo debería de leerse con un entusiasmo tan grande, con un gozo tan grande. ¿Por qué? Porque yo creo que Pablo no le cabe en el corazón la gratitud por esta congregación por la cual se había quedado preocupado. Y ahora le traen un reporte que en medio de toda la aflicción ellos siguen creciendo. Así que Pablo está, su copa de gratitud está rebosando. Por eso en el versículo anterior, en el versículo 2, él ya había dicho: siempre damos gracias a Dios por vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Cuando Pablo está orando a Dios, se acuerda de esta iglesia. Cuando Pablo está hablando con Timoteo, cuando Pablo está hablando con otras personas, se está hablando de esta iglesia. Ya comenzamos ahí a evaluarnos poco a poco. Espero que este mensaje nos confronte y nos lleve a evaluarnos. ¿Estamos haciendo eso? Algo está pasando en esta iglesia que cuando tú estás hablando con otros amigos, familiares, vecinos, déjame te cuento lo que está pasando en la iglesia tal. Ahora, aquí en este versículo 3 enfatizaron unos detallitos. Uno de ellos es, dice primeramente, vuestra obra de fe. Otra versión dice, la obra de vuestra fe. En otras palabras, Pablo está diciendo, estoy tan agradecido de cómo la fe que ustedes tienen en Dios los ha llevado a poner en práctica el servicio. Es algo que se ve. Su fe, yo la puedo conocer por lo que yo estoy viendo en ustedes. Una cosa es trabajar, hermanos, porque nos pagan. Ustedes quizá trabajan en una compañía y bueno, no le queda de otra, está parado el supervisor, pues vamos a trabajar bien porque me están viendo. Pero otra cosa, hermanos, es que como resultado de una fe genuina, yo deseo trabajar para la obra del ministerio. Yo deseo trabajar por la causa de Cristo. Cuando hablamos de la fe, hermanos, la fe la entendemos en distintas maneras. Por ejemplo, veamos tres. La fe la podemos entender como la fe salvífica, cuando usted, por obra del Espíritu Santo, fue convencido de pecado y vino a Cristo en arrepentimiento. Otra manera en la cual podemos ver la fe es en la confianza en algo. Usted está esperando algo, como Hebreos lo explica, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también la fe, hermanos, la podemos entender como ese diario vivir, nuestra santificación. También la podemos ver de esa manera, cómo ponemos en práctica el Evangelio, y quizá a eso se está refiriendo Pablo. Pablo está diciendo, estoy tan lleno de gozo, porque ustedes no solamente proclaman fe, ustedes están viviendo su fe, y yo lo puedo ver en la obra que ustedes están haciendo, y por eso están creciendo y desarrollándose. Pero también se habla del trabajo de vuestro amor. En otras palabras, lo que estaba haciendo esta iglesia era una labor impulsada por el amor. Hermanos, muchas de las veces hacemos cosas no por un amor genuino al Señor, sino por ser vistos. Eso pasa en muchos lugares y es muy fácil hacerlo. ¿Por qué digo que es fácil hacerlo, hermanos? Porque alguien puede estar sirviendo y se mira todo muy bien. A nosotros nos pueden engañar, pero Dios no puede ser burlado. Así que es muy fácil servir para ser vistos. Pero hermanos, tenemos que servir con un amor correcto, con una actitud correcta, con un enfoque correcto. Cuando tú verdaderamente tienes a Cristo como tu primer amor, eso se va a florecer aquí en la iglesia. Y todo lo haces con tanto gozo como esta iglesia, porque tú sabes no solamente para qué lo haces, tú sabes para quién lo haces. Hay una ilustración de un tal Bernardo, que en inglés dice Bernard, no sé si lo estoy diciendo bien, Newman. Dice, escucha esta ilustración. Cuenta que una vez fue a la casa de su amigo campesino búlgaro, y todo el tiempo que estuvo allí, la hija de su amigo estuvo cosiendo un vestido por horas y horas y horas, y continuaba cosiendo. Eso nos ha pasado a muchos, que a lo mejor como adultos vas a visitar a un hermano, una hermana, y estás platicando con los adultos, pero a lo mejor estás viendo lo que los jovencitos, los adolescentes estaban haciendo. Bueno, esta persona, Bernardo, fue a visitar a su amigo campesino búlgaro, dice la ilustración, y mientras platicaban, él miró que la hija de su amigo se la pasaba cosiendo, que al final le preguntó, oye, ¿no te cansas de estar cosiendo y cosiendo? Y ella respondió, ¿qué va? Es mi vestido de novia. El trabajo que se hace por amor no va a cansar, porque, repito, sabes para qué lo haces y sabes para quién lo haces. Así que Pablo está ahora escuchando acerca de la fe vivida de esta congregación, y también cómo todo lo que están haciendo es impulsado por un amor genuino.
pero también se menciona la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3. La firmeza, dice esta versión, la firmeza de vuestra esperanza en el Señor Jesucristo. La misma palabra griega, hermanos, que se usa aquí para constancia, es la palabra paciencia. ¿Por qué paciencia? Hermanos, a lo largo de todo este sermón, no pierda de vista que todo está pasando en un contexto de persecución. Por eso la palabra paciencia, paciencia. Hay un himno que siempre en muchas predicaciones o lugares que me invitan a veces, menciono este himno que quizá algunos han escuchado, que dice: mas yo sé a quien he creído. No sé si a alguien le suena: mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. Esa es la esperanza que ellos tienen, pero es exactamente la misma esperanza que usted y yo tenemos. Por eso Pablo se las vuelve a repetir en el versículo 10 y les dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Misma esperanza, misma fe, mismo Dios. Nosotros también debemos de vivir esa esperanza, debemos de trabajar con amor, debemos de tener constancia en la esperanza que tenía esta iglesia en Tesalónica, porque nosotros también esperamos de los cielos a Jesucristo, el cual resucitó entre los muertos y que también nos ha librado de la ira venidera. Esta esperanza, hermanos, debió haber sido para ellos como una fuente refrescante de agua en medio de su desierto. Esta persecución continua era como un desierto para ellos, pero su mirada siempre en Cristo, su mirada siempre en Cristo, su mirada siempre en la esperanza viva que tenemos todos los creyentes. Ese vaso de agua que hemos ilustrado mucho en el desierto, que si llevas horas o días caminando y de pronto una limonada refrescante. De igual manera, hermanos, estas palabras que estamos viendo, esta iglesia que estamos estudiando, de igual manera debe de ser como un vaso refrescante de agua para los pastores, para los líderes. Y por eso en mis notitas, yo tenía una notita aquí para nuestro pastor Carlos también, porque también las iglesias de hoy pasamos por tribulaciones, también pasamos persecuciones de distintas maneras. Estamos ahora hablando, hermanos, escuche, de vivir la fe, estamos hablando de trabajar con amor, estamos hablando de luchar en medio de la persecución, estamos hablando de circunstancias complejas en el ministerio, estamos hablando de retos, necesidades que quizá otros ven, pero los que estamos envueltos en el ministerio sabemos de los retos que existen, quizá a veces con pocos recursos, como esta iglesia que estamos ahora estudiando, pero en medio de todo eso, una vez más, veamos la palabra como ese vaso refrescante de agua para nuestras vidas en medio de nuestros desiertos. Nuestros ojos puestos en Cristo, nuestros ojos puestos en el cielo, de donde esperamos a aquel que resucitó entre los muertos, de donde esperamos a un Salvador que es Cristo el Señor. Y dice Primera de Pedro capítulo 5, aunque yo sabía que no estoy aquí quizás haciendo una salidita por un lado, pero dice: apacentar la grey de Dios. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Como pastores que Dios nos puso en una congregación. Apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Y cuándo? Es uno de esos y buenos. A veces hay muchos y negativos, pero es un y bueno. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. No Charles Spurgeon, no el príncipe de los predicadores. Hay uno que es el pastor de pastores. Hay muchos pastores en la tierra, pero estamos hablando del buen pastor. Sí, tenemos muchas aflicciones, pero cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que busquemos eso. No nuestra gloria, sino la gloria de Cristo. Ahora, en tercer lugar, hermanos, otro distintivo de esta iglesia es que la iglesia que Pablo fundó en la iglesia de Tesalónica era una iglesia con un testimonio digno de imitar. Así que ya vimos que esta iglesia es una iglesia que
creyó, pero también vivió el Evangelio. En segundo lugar, vimos que es una iglesia que, consciente de su esperanza, ellos vivían su fe, trabajaban con amor. Pero en tercer lugar, vemos que es una iglesia con un testimonio digno de imitar. Como mencioné al principio, hermanos, no significa que no hubiera otras iglesias de las cuales podemos aprender mucho, pero por alguna razón, aquí en el Nuevo Testamento es la iglesia que podemos escuchar y leer. Es una iglesia digna de imitar. ¿Consideras que ya estamos donde el Señor quiere que nosotros estemos? ¿Es esta congregación una luz a esta comunidad? Y yo entiendo, créanme, que el Panhandle es una zona difícil, porque estamos en Amarillo, no estamos muy lejos, estamos vecinos. Es un contexto difícil, pero aún así tenemos que preguntarnos todo esto. ¿Será que estamos siendo una iglesia ejemplar? Las iglesias alrededor pudieran decir, nosotros queremos imitar a esa iglesia, como estaba pasando en ese tiempo. Miren lo que dice el versículo 6 y 7 que ya leímos, primera de Tesalonicenses 1, 6 y 7. Dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegaste a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Miren lo que dice el texto, hermanos. Ustedes fueron imitadores de nosotros y del Señor. Me llama la atención que quizá uno pensaría que el orden debería ser distinto. Quizá pensaríamos que debió de haber escrito, ustedes son imitadores del Señor y luego de nosotros, pero el texto no dice eso. El texto dice, ustedes fueron imitadores de nosotros y del Señor. Y quizá el orden puede que no sea lo más importante, pero igual me llamó la atención y busqué alguna información. Algunos comentaristas dicen que como esta es una iglesia muy joven, hermanos, ellos van a aprender en base a lo que miren de Pablo y otros hermanos maduros en la fe. Los más jóvenes en una iglesia, hermanos, son lo primero que ven. Nosotros somos como una Biblia abierta para ellos. Por lo tanto, antes de pensar cómo esta iglesia va a ser un ejemplo a todo alrededor, antes de pensar de manera externa, pensemos aquí en lo interno. ¿Cómo estamos nosotros? Alguien te está imitando. Alguien te está mirando. Tú estás influenciando a alguien sin darte cuenta. No pienses en números. Aquí alguien no te lo ha dicho, pero alguien va siguiendo tus pasos. Yo creo que a todos los papás nos encanta cuando los niños quieren imitarnos. ¿A poco no? Justo hoy en la mañana pasó, como yo soy medio alto, no soy tan alto, pero algo alto, y mi hijo, como ya dije, muy chaparrito, todo lo que yo iba haciendo, él lo va haciendo. Y si yo me ponía un poquito para ponerlo en el cabello, él está así con sus manos. Todo quieren estar imitando, todo quieren estar haciendo. Pablo dijo, ser imitadores, una vez más, de mí, así como yo de Cristo. Y siempre he pensado, hermanos, que este texto es uno de esos textos como que los tomamos de excusa. No creo que se refiere que tenemos que imitarlo o decimos, bueno, eso es Pablo, él era un apóstol. Pero hermanos, por algo está aquí en la Biblia. Por algo esto es palabra inspirada de Dios mismo a través de su Espíritu por la pluma de Pablo. En Filipenses 3:17 Pablo dijo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No creo que sea algo imposible lo que se nos está pidiendo, por algo está escrito y nos está invitando Pablo a que nos imitemos. Tiene que haber alguien en la iglesia que tú dices, él es digno de imitar. Un pastor dijo esto, si todos los creyentes de la iglesia te imitaran a ti, ¿cómo sería la iglesia? O traigamos eso al contexto de esta iglesia. Es más, piensa a tu alrededor, no tiene que andar volteando así para que se mire raro, no, nada más piensa a los que están a tu alrededor y di, si todos los creyentes de la iglesia de Dalhart te imitan a ti, ¿cómo terminaría esta iglesia? ¿Como una iglesia muy sana o todos saldrían corriendo de aquí? Note el versículo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Aquí hay mucha gente que ha creído, así que comencemos aquí primero. Alguien te está imitando.
Y cuando trabajamos eso, entonces vamos a pensar en la comunidad. Ya llegamos ahí, la gente dice, necesitamos tomar esta iglesia como un paradigma, como un modelo, deseamos ser como ellos porque ellos están imitando al Señor. Una cuarta cosa que quiero mencionar es que la iglesia en Tesalónica es una iglesia que da más allá de sus fuerzas. Yo sé que cuando pensamos en dar, a veces lo único que pasa por nuestra mente es lo económico, pero en realidad, hermanos, nos estamos refiriendo a todo lo que tenga que ver con dar, todo lo que tiene que ver con dar. Hace un tiempo atrás predicó un sermón que esos 3 puntitos ya son muy populares, no es que yo lo haya escrito, en realidad quizá ustedes también lo han escuchado, de 3 palabras que comienzan con la letra T, quizá algunos se van a recordar. Dar al Señor nuestro tiempo, dar al Señor nuestro talento y dar al Señor nuestro tesoro. Incluso hay hasta artículos escritos acerca de eso. Demos al Señor, con la letra T, nuestro tiempo, también nuestro talento y nuestro tesoro. Sí, tesoro tiene que ver quizá con finanzas porque estamos llamados a dar al Señor de lo que Él nos ha bendecido. Talento, aunque yo sé que ustedes conocen la diferencia entre talentos y dones. Todo lo que tiene que ver con, ok, Dios me dio algo, ¿lo tengo escondido o se está desarrollando aquí en la iglesia porque esto debe de ser para edificación de la iglesia? O mi tiempo. Yo no sé si esto no pasa aquí en Dallas. No tengo tiempo ahora. Estoy muy ocupado. Hermanos, tengo casi 4 años en Amarillo y yo he visto este contexto de trabajo, que me recuerdo mucho lo que le decían al Señor, no tengo tiempo ahora, deja primero voy a hacer eso, no tengo tiempo, deja primero voy a hacer eso, de una manera impresionante, hermanos. Tenemos que ser una iglesia que da, Ahora, no está aquí en Primera de Tesalonicenses, pero si puede ir con su Biblia a 2 de Corintios 8, versículos del 1 al 3, 2 de Corintios 8, versículos del 1 al 3. Dice 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1, asimismo, hermanos, sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Está en plural, las iglesias en Macedonia. Porque sí, Pablo había abierto esta iglesia, pero empezaron a abrirse otras iglesias. Algo está pasando ahí que está creciendo el ministerio, el evangelio. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No sé si quizá tienen otra versión ahora, pero me encantó esto de Pablo. Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Aquí hay 2 cositas que se están resaltando. Primero dice la abundancia de su gozo. Vamos a evaluarnos nuevamente, hermanos. ¿Será que ya se está perdiendo ese gozo? Dice que estaban trabajando, sirviendo con abundante gozo, pero no se nos olvide que todo está pasando en medio de la persecución. Ellos están conscientes de que pase lo que pase, la iglesia va a continuar y son firmes en eso. Hay un corito que decía algo así como: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, esto no se detiene, vamos para adelante siempre. Pero no solamente se menciona el gozo, sino que también se menciona la pobreza, materialmente hablando, en este contexto. Hermanos, hay iglesias millonarias que yo sé que están huecas por dentro, por eso no tiene nada que ver los recursos económicos en la mayoría de los casos. Y aunque no puedo generalizar, pero una vez más, la mayoría de ellas están afanadas con la prosperidad y con los bienes, pero vacías por dentro. Dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué triste preocuparse por lo que la gente dice y no preocuparse por lo que Dios piensa de esta iglesia. ¿Te imaginas ese caso tan terrible donde quizá la gente puede hablar maravillas, pero que Cristo, el fundador de la iglesia, el que realmente cuenta, te estuviera diciendo: eso es lo que los demás piensan, eso es lo que los hombres piensan, pero Cristo, que Él diga:
Tú no te has dado cuenta que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y sordomudo. No es Shakira, ¿verdad? Ciego y desnudo. ¿O su Biblia no dice eso? ¡Wow! Por otro lado, hay iglesias que a lo mejor no tienen muchos recursos, pero glorifican al Señor. Se esmeran por ser una iglesia que da gloria a su Dios. Hermanos, mirando a la iglesia de Tesalónica ya le agregamos otro detalle, si usted se dio cuenta. Eran nuevos, era una iglesia jovencita, Pablo ya no está con ellos, están viviendo mucha persecución, pero ahora nos estamos dando cuenta que eran de escasos recursos, pero eso sí, nada los detiene. Al contrario, encima de todo eso, todavía están pensando cómo podemos servir a los demás, cómo podemos servir a la comunidad. Por eso yo me maravillo con esta congregación de Tesalónica. Ya le agregamos muchos detalles, pero aún así ellos están pensando cómo podemos servir a los demás, qué podemos estar haciendo. Ya ve por qué se menciona que esa iglesia es una iglesia digna de imitar. Estamos pensando de esa manera. En medio de todas nuestras necesidades, te estás haciendo la misma pregunta que ellos estaban haciendo: ¿cómo podemos servir a la comunidad donde Dios nos tiene? Ese es nuestro contexto, hermanos. ¿Cómo podemos edificar a la ciudad de Dakar? Estamos haciendo algo para involucrarlos y bendecir a nuestra comunidad, para que este lugar sea conocido por nuestra fidelidad a Dios, a nuestra congregación, pero también a nuestra comunidad. El último punto es que esta iglesia, hermanos, era una congregación con una mentalidad misionera. Era una iglesia con una mentalidad misionera. Todos lo sabemos. Todos sabemos que Dios nos llamó a predicar, pero a veces nos quedamos nada más ahí. Nos quedamos en el creer, pero no vamos a ese paso de vivir nuestro evangelio. Yo creo que ahora no tenemos excusa, hermanos. Ni aquí, ni mi congregación, ni cualquier iglesia puede decir: es que nosotros estamos sufriendo, por eso se nos hace más difícil ser misioneros. Es que nosotros estamos experimentando persecución, es que nosotros no tenemos muchos recursos. Bueno, por lo que estamos viendo ahora, espero que salgamos convencidos de que no tenemos excusa. Esa es una iglesia, hermanos, con una mentalidad misionera. Miren lo que dice el versículo 8: porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Dakar, no solo en Duma, no solamente en Pampa, algo está pasando, pero dice, sino que también por todas las partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Por un lado fueron receptores, por otro lado fueron transmisores. Yo creo que todos, quizá cuando estábamos pequeñitos, jovencitos, ¿se acuerdan cuando tenían como 10 años? O ya están muy viejitos. ¿Sí se recuerdan? Eso que hacíamos en la escuela, que era como un vasito y un listón y otro, quizá a cierta distancia tenían otro vasito y te ponías a hablar y como que escuchabas. Es una ilustración muy simple, pero a veces, hermanos, nos quedamos nada más en escuchar. Todo el trabajo del pastor que está predicando y estamos escuchando. Pero dijimos que esta iglesia escuchó, creyó y vivió el evangelio. Y ese es el paso que nos está faltando. Tenemos que llevarlo a la práctica. Dice que la palabra fue divulgada. Es la Reina Valera, dice que la palabra fue divulgada. ¿Y qué entiendes por la palabra divulgar? Es algo que con mucha facilidad se está llevando a cabo, se está proclamando. Yo creo que ahorita, hermanos, como ya estamos en el 2025, ya no hablamos de eso. Pero en el 2020 usted sabe cómo afectó el virus, que todos estaban espantados porque la cantidad de personas que morían era impresionante. Ahí sí todos bien obedientes, no salían de sus casas. Porque la velocidad con la que se contagiaba era impresionante. Casi le llegaba el chisme, hermano. Así como se contagia el chisme, casi le llegaba el COVID, impresionantemente. ¿Se imaginan que así fuéramos cuando se trata de proclamar las verdades del Evangelio? Alguien toca tu puerta y te asoman por la ventana. Los testigos de Jehová, no le hablas. No les hablas, son bien tercos. Ojalá que fuéramos igual de tercos que ellos cuando se trata de proclamar el Evangelio. La palabra divulgar aquí en este texto, en este contexto, hermanos, significa sonar como trompeta. Esa expresión de sonar como trompeta se ha utilizado de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de los fariseos,
¿Se recuerdan que los fariseos nada más querían ser vistos por los hombres? Y dice por ahí que se ponían en las esquinas de las calles, donde por aquí hay una calle, aquí está un crucero, porque aquí en esta esquina me mira todo el mundo. Es un sentido de hacer sonido de trompeta para ser visto por los hombres. Pero aquí, hermanos, esta palabra divulgar, que viene de esta frase sonar como trompeta, es en el sentido de vamos a hacer ruido para que la gente venga a conocer a Cristo. Vamos a proclamar, por eso en la otra versión dice a resonar. El Evangelio tiene que resonar en esta ciudad. Que Pablo dice, ya no tengo necesidad de hablar nada. ¿Usted cree que realmente era una iglesia perfecta? No es una iglesia perfecta, pero por algo Pablo dijo, no tengo necesidad de hablar nada. Fue la evidencia de esta conversión genuina, fue el arduo trabajo, fue la fe, fue la constancia en esa esperanza, el vivir el Evangelio, era que ellos eran imitadores del Señor, eran ejemplo para otros. Fue todo esto, hermanos, que llevó a Pablo a decir, ya no tengo ninguna necesidad de escribir nada. Y termino con el versículo 9 y 10, porque ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Voy a hacer brevemente aquí en un minuto, resumir lo que vimos. Dijimos que esa es una iglesia joven. Están pasando por persecución. Pablo ya no está. Estamos viendo que incluso tienen bajos recursos. Y en medio de todo eso, dijimos por lo menos 5 marcas de una iglesia que la hizo digna o un modelo para otros. Ellos creen y viven el Evangelio. Ellos trabajan con amor, con fe, constancia, esperanza. Son una iglesia con un testimonio digno de imitar. Son una iglesia que da más allá de sus fuerzas. Son una iglesia con una mentalidad misionera. Ahora déjenme repetir las preguntas que hice al principio del sermón. ¿Cómo podemos saber que Dios está complacido con la primera iglesia bautista de Dalham? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios mira con agrado lo que en este lugar se practica? ¿Cómo podemos evaluar que somos una iglesia en crecimiento? Una iglesia que está floreciendo, una iglesia digna de ser imitada. O alguien dice, es que nosotros tenemos la sana doctrina. ¿Será que una iglesia que conoce la sana doctrina necesariamente tiene que ser una iglesia que agrada al Señor? Hermanos, ni siquiera la sana doctrina nos va a salvar o significa a fuerzas que Dios está complacido con lo que estamos nosotros haciendo. Hay gente que se la sabe de todas en doctrina, pero si solamente estamos en la teoría y no en la práctica, algo está fallando. Y obviamente no estamos diciendo que la doctrina sea mala, no estamos diciendo que estudiar teología sea malo, hermanos. De hecho, ¿cómo hace falta eso en las iglesias? Que se predique teología, que se predique doctrina. Pero hermanos, más allá de profundizar en teología, más allá de conocer teología, hay que vivir esa teología. Más allá de juntarnos para estudiar doctrina, hay que poner en práctica esas doctrinas que estamos estudiando. Más allá de escuchar la teoría del Evangelio, hay que vivir el Evangelio. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo unos tiempos donde el intelectualismo a mí personalmente me impresiona. Todo está avanzado, ¿se ha dado cuenta usted? La ciencia está avanzada, la matemática está avanzada, el internet, las fuentes, los recursos, softwares, programas, todo está tan avanzado que tú te topas por ahí con jóvenes con unas mentes brillantes. A mí me gusta mucho en YouTube ver predicaciones, debates teológicos, y una de las cosas que me sorprende es ver las caras tan jovencitas de las personas, que digo, wow, qué mentes, qué impresionante tanto conocimiento a una edad tan jovencitos. Todo eso es bueno cuando se va a poner en la práctica. Se ha levantado una ola de mucho conocimiento, pero hace falta la práctica. Yo tengo entendido, hermanos, que ustedes están estudiando el libro de Apocalipsis y por lo tanto estudiaron las 7 iglesias del Asia Menor. Ya estoy casi por terminar, ¿ok? Y en el capítulo 12 menciona la iglesia de Éfeso, ¿se recuerda? Y acerca de la iglesia de Éfeso
se mencionan estas cosas: estás obrando, estás trabajando arduamente, tienes paciencia, sabe que tienen paciencia. ¿Por qué? Porque esta iglesia también estaba experimentando persecución como la que estamos estudiando ahora. Luego dice sobre la iglesia de Éfeso: no puede soportar a los malos. Yo creo que usted se va recordando de esto. No puede soportar a los malos, sino que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Si la Escritura dice acerca de Éfeso que ellos habían probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, es porque la iglesia de Éfeso conocía doctrina. Porque tú tienes que conocer la Biblia para detectar a los falsos maestros. Pero es la misma iglesia de la cual se terminó diciendo: pero tengo algo contra ti. Y a veces no sé por qué pensamos como si fueran fábulas, como si solamente fueran ilustraciones. Esta es una iglesia, la iglesia de Éfeso es una iglesia de personas de carne y hueso como usted y como yo. Es una iglesia real, es algo que pasó en la historia. Así que usted se puede imaginar a estas personas como ahorita que estamos aquí, personas, nos tocamos, personas reales, y un mensajero, un líder, quien sea, estar leyendo una carta, y todo suena muy bonito. Ustedes están haciendo esto, y todo está bien, pero de pronto escuchar: pero tengo algo contra ti, como un cubetazo de agua fría. Espérame, que no acabas de decir todo lo que estamos haciendo bien, y de pronto: pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Así que por lo visto la doctrina tampoco nos salva. Así que, hermanos, cuidado con caer a ser una iglesia donde hemos perdido nuestro primer amor. Que Dios obre en las iglesias a través de los pastores para que sigan exponiendo no motivaciones, sino una fiel exposición de la palabra de Dios. Porque, hermanos, por la lista que estamos viendo, si ni siquiera esto nos libra, entonces digamos: Señor, ¿qué hacemos ahora? Venimos a ti en arrepentimiento para que tú nos sigas ayudando a buscar de ti. ¿Y qué podemos hacer para hacer esta iglesia como la de Tesalónica? ¿Qué nos falta? ¿En dónde estamos? Yo quiero que tú te evalúes en este momento. Es más, cierra tus ojos por unos segunditos, ya voy a acabar aquí, voy a orar, voy a hacer una oración por ustedes. Y trata de evaluarte. ¿Dónde está esta iglesia? Si está donde Dios quiere que estemos, o qué necesitamos implementar, qué vamos a hacer para ser una iglesia verdaderamente digna de imitar. Y quiero que ahí en tu lugar tú pienses: ¿qué escribiría el apóstol Pablo sobre nosotros? ¿Qué escribiría el apóstol Pablo sobre la primera iglesia bautista de Dartmouth? Pablo escribiría: Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Dartmouth, estás haciendo esto y esto y esto. ¿Terminaría ahí, o Pablo agregaría este detalle que nos debe de llevar al temor: pero tengo contra ti? ¿O será que será una iglesia elogiada solamente como la iglesia de Tesalónica, que en realidad es solamente el capítulo 1, porque si usted sigue leyendo, sabe que entonces vamos a hablar de otras cosas? Pero por alguna razón, Pablo, lleno de gozo, escribió todo un primer capítulo elogiando a esta iglesia, la cual es digna de imitar. Todos con sus ojos cerrados. Señor, gracias te damos por